primero, gracias por estar acá, por compartir con nosotros este espacio y que ojalá no sea el último ya. Porque nuestra idea es como crear una pequeña red de voces que digan cosas diferentes ya en la ciudad. La idea es como también incomodar un poco a cierta gente. Incomodar porque siento que siempre se dicen las mismas cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es como que, man, ya, hasta ahí. Entonces, para empezar, siempre empezamos igual. Háblanos un poquito de ti, man. ¿Tú de dónde eres? ¿Qué haces acá? ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué estudiaste? O sea, expláyate, o sea, Me relajo. sí, relájate, que aquí no, nadie nos va a contar, nos va a decir... Bueno, muchas gracias también por la acogida de todo el equipo. Yo soy Pablo Muñoz, de chico madrileño, de ya casi 33 años. Llevo en Cartagena como unos 7 años en 2 etapas. Está siendo la etapa más larga. Llevo como 4 años y medio, casi 5 desde que vine. Ahora estoy trabajando en el Centro de Formación, la Cooperación Española. Antes he estado en el Observatorio del Caribe, haciendo cosas también con el IPREG. Y yo, pues bueno, yo soy licenciado en Sociología por la Complutense en Madrid. Hice un máster de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, en su momento en la Autónoma. De Madrid también. Sí, de Madrid. Sí, todos mis estudios son de Madrid. Y hace pues ya bastantes años me vinculé o empecé a adentrarme a conocer y a gente, a leer y a entender mejor todo lo que es el mundo del antirracismo, sobre todo más vinculado al tema de la inmigración en España, pero luego ya abriéndome y entendiendo mucho más. Lo que más me ha acercado políticamente, por así decirlo, hablando, es el racismo antinegro, por así decirlo, de una forma muy resumida. Y pues ahí es donde he venido pues, trabajando, ya sea de una forma u otra, acercándome más, siempre con una postura, pues, diría, de un antirracismo político. He escrito, me gusta mucho escribir, leer. He intentado acercarme a un lado académico porque no vivo de ello ni me ha dado nada, pero me gusta mucho investigar también. Tengo alguna publicación en alguna revista sobre temas de inmigración y de racismo, y luego tengo tres libros. Uno que escribí hace ya bastante, que se llama Si es un problema de racismo, una pequeña editorial que se llama Diwan. Luego tengo un libro que soy coautor con otras 2 personas, con Alberto Moya, un chico de Madrid, y Laura Romero, una chica afrocartagenera aquí, que es profesora de la San Buenaventura. Este libro es Te puedo tocar el pelo, de la negación al exotismo, experiencias en torno al pelo afro, que es un relato sociológico e histórico de la importancia política y social del pelo, desde el periodo precolonial hasta un poco a día de hoy. Y luego pues unas entrevistas y unos análisis de 18 personas que viven o que vivían en Madrid cuando las hicimos, por así decirlo, la investigación, y que habían decidido en ese momento llevar el pelo natural, y un poco para conocer pues todo lo relacionado con ello. Y luego una última publicación que saqué este año en enero con la editorial Catarata, que se llama Baloncesto y Racismo, una historia indisociable, que es como un análisis de la industria del baloncesto, considerado como el deporte, ¿no? de las personas negras, negros y demás, en Estados Unidos, sí. Y que son los privilegiados, y pues un poco para hacer un análisis real desde el marco del capitalismo racial, cómo se lleva el caso de una industria que mueve tanto dinero, en el que hay trabajadores, porque los deportistas son trabajadores, que son mayoritariamente negros. También hablo de la Liga de Baloncesto femenino, de la Women in BI. Y pues a partir de todo lo que pasó con la pandemia, el asesinato de George Floyd y las mayores movilizaciones antirracistas de la historia en Estados Unidos
y diría que a nivel internacional, pues cuáles fueron las tensiones que hubo en el mundo del baloncesto de sus protagonistas que dieron pie a que en muchísimos podcasts, artículos y demás, ellos comentaran qué experiencias habían vivido, ¿no? Incluso siendo profesionales ganando millones. La gente de élite, sí, ¿no? y ves a profesionales con millones de dólares que ganan que han tenido que perder una temporada porque un policía les ha roto la pierna. Cosas que la gente no se puede imaginar. Que uno ¿no? no se imagina eso, ¿no? Pero sabes una cosa, ahora que tú me estás hablando de eso, nosotros los colombianos tenemos una relación bastante particular con la idea de España y del racismo. O sea, tú como madrileño, ¿cómo ves eso? O sea, España es racista. Hombre, la cuestión no es que sea España racista, Ajá. es decir, no es cuestión de un país ser racista, no, sino que la construcción del Estado moderno Sí. en toda Europa es a través de un modelo económico que racializaba los cuerpos, es decir, que creaba una distribución del trabajo marcada por esa racialización. Eso viene a justificarse a través de... Evoluciona primero desde la religión, luego desde lo científico, los grandes pensadores europeos, Kant, Hegel, y también una forma de justificar todo el proceso de esclavista, de personas esclavizadas por parte de todas esas potencias. Entonces, España es un país clave en toda esa construcción, por mucho que a sí mismo se niegue, de lo que es el racismo, de la esclavitud y del colonialismo. Entonces, todo eso llega hasta hoy. Entonces, no es cuestión de que España, como país particular, sea racista, porque eso también a veces da pie a comparativas de España es más racista o menos que Francia, que Inglaterra, o que Estados Unidos, o que... es decir, todas esas sociedades, todos esos países están enmarcados en estructuras raciales, en estructuras racistas, y que están en todos los elementos de la sociedad, de la vida, de lo económico, de lo político. Entonces, es inevitable que, si lo llevamos a un plano particular, que la gente de a pie, que se ha socializado con unos medios de comunicación, con unos textos curriculares, con una historia narrada, que les ha dicho que están por encima del bien y del mal y que entonces pues, tengan comportamientos, pensamientos y actitudes profundamente racistas. Es que es curioso porque fíjate que nosotros tenemos esa relación, cuando digo nosotros somos los nacidos y criados acá, con España, de que no sé, es como la puerta de entrada a Europa, compartimos el mismo idioma, pero sentimos que hay como cierta tensión ahí, incluso con los latinoamericanos. ¿Qué piensas tú de esa relación de España con Latinoamérica? Es un poco lo que te digo. Ahora estamos en un momento muy interesante donde precisamente Francia Márquez está siendo un actor político clave, que es el tema de las reparaciones. Ahora se habla mucho del tema de las... Siempre se ha hablado, se viene hablando desde hace mucho, pero ahora empieza a estar en determinadas agendas políticas, por así decirlo. Antes eran demandas, sobre todo, de movimientos sociales antirracistas, organizaciones de la sociedad civil y demás, pero ahora empieza a estar en la boca y en la agenda ya de organismos internacionales, de determinados estados, y aquí concretamente ha aparecido Francia Márquez, que cada vez que tiene una interacción con España habla de reparaciones. En su momento lo hizo AMLO en México, ¿no? Cuando habló de que España tenía que pedir perdón y demás. España no se reconoce en ningún momento en ese discurso. Sí, porque su narrativa sobre la hispanidad es que no hizo nada malo y que en esa comparativa con el mundo anglosajón fue mucho mejor por el tema del mestizaje, el tema de las universidades y demás. Vemos que otros países de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, sí que empiezan a hablar y sí que han estado haciendo actos, aunque sean simbólicos, de reparación, de perdón, de reconocimiento de un pasado colonial, esclavista. España eso está lejos a día de hoy. Sí. Entonces, cuando desde América Latina eso se enuncia,
por lo general hay una resistencia brutal, fuerte, ¿no? muy fuerte, porque no se reconoce ni porque, uno, la gente de a pie no ha sido educada en eso, desconoce básicamente todo de esa historia colonial. Entonces, ¿Qué historia les cuentan, Pablo? O sea, si yo soy un niño español, ¿qué historia me cuentan sobre lo que pasó con América? uno, se cuenta muy poco, porque en el currículum académico, en las clases de historia, en el instituto y demás, llega muy poco tiempo. Entonces, entre conocer todos los reyes y demás, Ajá, no, ok. y un poco lo que se da a la historia moderna más próxima, que es el tema de la guerra civil y la dictadura. Y aún así, se habla muy poquito de eso y sigue habiendo también mucho desconocimiento, así que las nuevas leyes sobre la memoria democrática, la memoria histórica, sean un campo de batalla total que la derecha política reniega de ellos. Entonces, imagínate si reniegan de eso, que es algo relativamente reciente, Sí, que hace nuestros nada. abuelos han O vivido. sea, siglo XX, mitad del siglo XX en acá. La mirada mucho más al pasado es de puro desconocimiento. Inexistente Sí, prácticamente. entonces se plantean ni siquiera en términos coloniales, ¿no? Sino como una extensión civilizatoria de España, el relato del descubrimiento, relativamente armonioso, eh, y poco más. Es decir, la gente de España sabe muy poquito incluso de la presencia de personas esclavizadas dentro del territorio español, peninsular. Ok. Que había que en determinados momentos, en determinados siglos, podía haber un 10% de personas esclavas en Cádiz, en Barcelona. Toda la construcción del poder económico esclavista de la burguesía catalana, de la burguesía vasca, eso no se sabe. Y cuando se menciona, que cada vez se va mencionando más, hay resistencias muy fuertes, también porque está creciendo un lobby e incluso una determinada izquierda hispanista que defiende el valor positivo, por así decirlo, de España frente a la llamada leyenda negra, ¿no? Entonces, está habiendo bastante dinero para generar documentales, archivos. La figura de Blas de Lezo de aquí, que hasta hace poco en España no se mencionaba, se conocía poco, ahora se empieza a recuperar y ahora ya la gente empieza a saber de Blas de Lezo. Y claro, es ese hito histórico, entonces todo eso de encumbrarlo. Y ahí además es donde se encuentran determinadas lógicas de una ultraderecha muy peligrosa con una determinada izquierda que aboga un poco por ese mismo relato. Por el nacionalismo Sí, español y para mí creo que estamos en un momento complejo en ese sentido. en España. Sí. Fíjate que es curioso lo que dices de la esclavización incluso dentro de la península, porque es primera vez que lo escucho. O sea, tiene lógica, ¿no? Si había esclavos aquí, seguramente también había esclavos allá. Pero tú dices que de eso allá tampoco se habla. La presencia de personas negras, ya no solo en Europa, sino concretamente en España, viene de muchos siglos atrás. Pero se niega a través de un relato de la blanquitud, sobre todo establecido en el siglo XIX, donde toda esa presencia se elimina. Tanto para lo malo, es decir, para negar, por así decirlo, el racismo o la esclavitud, como también para todo el aporte que tiene en la identidad y en el valor cultural y político de toda esa presencia. Se niega en absoluto. Porque cuando se habla, por ejemplo, de la presencia árabe y demás, siempre, por así decirlo, se arabiza esa presencia. Okay. Cuando había un porcentaje muy amplio de todo eso eran negroafricanos del norte de África. Ok. Ahí creo que diste pie para empezar a hablar de lo que nos convoca, que es África, ¿no? Y de hecho Ariel, con el pasado que hablamos, con el invitado anterior, nos preguntaba por qué queríamos hablar de África. Entonces nosotros le dijimos, pero es que porque nadie dice nada, ¿no? Y hay como cierto discurso, sobre todo en la academia, ¿no? Que es como reducir a África a un conjunto de expresiones culturales de las cuales nosotros somos herederos, ¿no? Heredamos la música, heredamos no sé qué, pero es como si África se hubiera quedado en el siglo XVI allá. No pasa nada con África. Esencializar el continente. Exacto, es como que, ok, allá África, lo que nos interesa de África es las telas, nos interesan los turbantes, nos interesa el baile, pero no que se están matando, ¿eh?
no que no tienen estados o que tienen estados fallidos o no que los están expoliando, ¿no? Entonces, un poco la búsqueda de estos, y espero que no sean los últimos, es hablar sobre lo que está pasando en África ahora y ese contexto, ¿no? Entonces, lo primero que te pregunto de eso es, ¿cuál es la relación de Europa, de esos países con sus fronteras africanas? O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, a día de hoy esa relación es que la frontera más mortífera del mundo es el Mediterráneo. Las legislaciones y las normativas de frontera han hecho que han transformado el Mediterráneo en una frontera. Es decir, lo que es, como de facto, lo ¿no? que Una es un frontera de lugar facto. de disfrute para determinadas personas, ir a la playa, ir al mar y demás, es una frontera peligrosa donde pierden la vida miles de personas anualmente. Y vemos masacres, y hablo de masacres porque son como consecuencia de determinadas políticas. A veces son 30, otras veces son 10 y otras veces son 500, 400 personas que mueren ahogadas intentando llegar, ya sea a las costas griegas, a las costas italianas, a las costas españolas. Entonces la relación que hay a día de hoy en esa frontera es de muerte, del lugar del mundo donde, en la frontera donde más gente muere con diferencia. A partir de ahí, ¿cuál es la relación económica? Es decir, la Unión Europea establece unos tratados económicos con determinados países que, pues, por ejemplo, el caso de Senegal, a través de la pesca, el control del agua y cómo afectan esos acuerdos económicos y esos acuerdos, en este caso, del espacio del mar y qué tipo de pesca llevan a cabo y cómo afecta eso a los trabajadores locales. A los senegaleses. A los senegaleses. Eso es algo muy que se percibe a día de hoy mucho en la actualidad senegalesa, pero que repercute en un tipo de pesca, por así decirlo, artesana o tradicional, sí, que siendo un modo de vida de mucha gente joven, porque no solo es la pesca, sino luego toda la red del mercado que hay de los peces y que implica y demás, y cómo afectan pues que un tipo de pesca masiva que viene de acuerdos de Europa o incluso de otros países como Corea y demás, que hace que pierdan su capital económico todos esos trabajadores y su modo de vida y su alimento. ¿Eso qué implica? Que esa gente se encuentra en una tesitura en la que no tiene para vivir y en la que decide migrar. Intenta migrar al norte, que son los que están sacando beneficio y rendimiento, claro, de ese acuerdo económico de la élite política senegalesa con la europea, con la española y con la Unión Europea en general, pero tienen las puertas cerradas. Entonces no les queda otra que coger una ruta marítima cada vez más peligrosa porque las seguras cada vez están más controladas, más militarizadas, a través de todo el complejo de Frontex, que es el complejo militar de control de fronteras estratégico, no solo el militar, pero es una gran parte militar, es una industria inmensa de control de fronteras. Entonces les toca pasar por lugares cada vez más peligrosos y ahí es donde terminan muriendo, intentando llegar a las costas españolas. Otra relación que tiene esa Europa con esos países, sobre todo el norte, es la externalización de fronteras. Es otro tipo de acuerdos políticos y económicos. Y es pagar a estos países, pagar a Marruecos, pagar a Libia, pagar a Túnez, para que se encarguen de ser la mano dura, por así decirlo, el sicario de turno, que termina empujando y evitando que lleguen a la frontera. Entonces lo estamos viendo, por ejemplo, a día de hoy en Túnez, como centenares de personas son negroafricanas, son recogidas dentro de Túnez, que en su proceso de transición, ya sea al norte o que simplemente quieren quedarse en África, porque algo que hay que tener claro es que el 80% de las migraciones de las personas africanas son a países africanos, frente a la lógica de que todo el mundo quiere salir y quiere ir a Europa, al norte y tal. La amplia mayoría lo que van es a otros países y que son los países cercanos, colindantes con sus propios países. Aquí y tal.
pues los están recogiendo, los llevan al desierto y los dejan morir. ¿Qué va? Porque el segundo lugar o uno de los otros lugares de muerte, geografías de muerte por excelencia marcadas por la migración, es el desierto, que de eso no se habla tanto. El desierto está lleno de cuerpos muertos enterrados de rutas migratorias. Y ahí, en este caso, o cómo controla Marruecos la frontera, son los que terminan matándolos. Entonces, Europa o España se limpia las manos, es decir, nosotros no hemos disparado a nadie, pero están pagando, no solo pagando, sino incluso llevando pues todo el tema de venta de material y demás, de antidisturbios y demás, a estos países para que sean ellos los que controlan. Vimos la masacre que hubo en Melilla hace ya un año, en el que... Melilla es la ciudad esta que está en Marruecos. Sí, es como un España, enclave. pero está sí, como un enclave. Ok. Melilla y Ceuta. Y Ceuta, sí. En el que no hay un número oficial, pero se estima entre 40 y 70 personas murieron apaleadas, disparadas por la policía marroquí. Y Europa en la frontera, y las imágenes son escandalosas, es decir, cuerpos, pilar de cuerpos. Y España felicitó a Marruecos. Un gobierno progresista, como el actual, de Pedro Sánchez, con un ministro que es terrible, terminó felicitando a Marruecos. ¿Cómo felicitas una acción cuya consecuencia ha sido la vida de gente? De decenas de personas? Esa es la relación que tiene Europa con ese norte de África, Con el norte. esa frontera. Ajá. Quiero, Pablo, que ahora que pusiste el tema, me pareció una imagen terrible, que desarrolles un poquito más la cuestión de el desierto como ese lugar donde hay muertos y muertos y muertos. Es decir, de esas decisiones o procesos migratorios, que como te mencionaba, la mayoría son a países cercanos, uno por todos los gastos que implica. Migrar implica gastar. Es decir, realmente sale mucho más caro ese proceso migratorio que comprarte un avión, un vuelo Claro. no sé, de Níger a Madrid. Pero claro, si no te lo permiten comprar porque tu pasaporte no tiene ese valor, entonces te queda un proceso, una ruta en la que luego dicen que hay mafias que se enriquecen con eso. Porque claro, estás, uno, abriendo un negocio para esas supuestas mafias, y dos, hablas también o niegas lo que es la economía política de la gente que vive del tránsito de otras personas. Eso no quiere decir que vayas a explotar a nadie, pero da la posibilidad de todo ello. Entonces, en esas rutas migratorias, lo que llevan las redes, el boca a boca, el pasa, también los años para generar ese tipo de rutas, implica que ya hay un determinados recorridos. A rutas establecidas. Pues sí, por así decirlo. Ok. Es decir, en el que están funcionando esas redes. Tú, si vas a salir a un lugar, pues o te intentas informar, o sabes que tienes determinados familiares que te dan determinada información, cómo llegar, pues eso con el paso del tiempo y la masividad de la cantidad de gente establece determinados recorridos, ¿no? No sales. O sea, no es como la que mayoría de la gente no sale. Como que al garete, como que no mira, sale, para decir, donde pinte, ¿no? La gente, a menos de que sea un momento concreto de explosión de una guerra en el que son centenares de refugiados salen porque sí, pero en este hay unas decisiones, hay una meditación y hay una agencia por parte de todas estas personas. En esa ruta encontramos un desierto inmenso. Sahara. Que sí, es además toda la zona del Sahel, donde además desde hace ya años están muchas zonas controladas por determinados grupos terroristas, ¿no? Boko Haram, desde Al-Qaeda y otros grupos, ¿no? En ese tipo de rutas, toda la violencia que hay y lo peligroso que son, pues se quedan muchos cuerpos. Si a eso le sumas lo que te menciono de cómo son lugares escombro donde estas otras personas que llegan, pues las autoridades, las políticas del norte hace que los vuelvan a echar ahí. Entonces, sobrevivir en un desierto, además siendo perseguido, pues estás caminando sobre una cuerda fina. Que claro, hay como un círculo ahí
que estas relaciones de poder de los países europeos, claro, generan malas condiciones económicas que invitan a que la gente migre hacia arriba, pero cuando llegan, primero no los dejan ni llegar, así como dices tú, y después cuando llegan los encarcelan. Eso está, es decir, yo parto de una lógica, en la que otras personas parten también, en el que hablan de que eso no es un accidente. O sea, no pasa... No pasa por pasar. Es decir, el hecho de que la frontera sea tan mortal pero termine por dejar pasar, tiene que ver, porque al final Europa necesita una mano de obra barata. mucho más explotable y mucho más barata. El capital necesita eso. O sea, para sostener ese estilo de vida que tienen... Entonces, pero para permitir la criminalización absoluta de esas personas, para justificar en el imaginario el trato a las personas migrantes racializadas, tienes que haber generado una estructura que justifique o que haga ver a ese otro como un enemigo constante del que necesita su mano de obra barata, explotable. Y es lo que viene siendo la historia del cuerpo de las personas negras en un momento extraídas para como trabajadores esclavos, es decir, su capital humano, su fuerza de trabajo, su ingenio, su capacidad de pensar y todo extraído por un interés. Entonces, si todos llegaran fácilmente a eso, la justificación de esa explotación sería mucho más difícil, porque la demonización y ese racismo sería mucho más difícil de justificar. Entonces, tiene que haber toda una estructura que facilite todo eso y que asuma, porque asume que va a haber muertos. Los acepta. Es decir, yo parto de esa lógica de que hay una intención ideológica que asume eso, porque a su vez parte de la ideología de la blanquitud, que es hay unos cuerpos que hay que proteger frente a unos cuerpos que son una amenaza, pero que a la vez se pueden instrumentalizar bajo unos determinados bienes o cosas que pueden hacer, que es lo que en los últimos siglos ha funcionado así. Pero ahora que dijiste eso, me voy a hacer un poquito del tema, pero voy a volver. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con los migrantes ucranianos en Europa y los migrantes africanos? O sea, ¿cómo los recibe Europa? Eso se ha visto ahora con todo el tema de la guerra, ¿no? Se Ucrania, hablaba sí. claramente, la primera diferencia es cómo se nombran. Ajá. Desde los propios medios de comunicación, desde los propios políticos, cómo se les da un estatus humano. Son gente son humanos los que rubia, vienen, claro, de ojos azules, que no merecen y que además cuando pues Europa ha sido un continente en guerra, pero en el imaginario actual cuando se habla de guerra, se piensa de guerra, las guerras están fuera. Entonces de repente encontrar que nuevamente hay refugiados europeos que llegan, ¿no? y que requieren de nuestra ayuda. Entonces ahí se ha visto claramente cuál es lo que es la defensa de la blanquitud y la diferencia de que ese refugiado, esa persona inmigrante que llega desde otros lugares del sur global, nunca va a ser percibida de la misma manera, porque se la imagina incluso culturalmente tan ajeno, tan diferente y bajo unos modelos culturales que son pensados además como nocivos Sí. o peligrosos o infantilizados o salvajes. Entonces, es que ha sido clave, es una evidencia además de imágenes, de gente hablando en los medios de comunicación, de cómo tratar a una persona o a otra. Lo hemos visto todos y todas en los medios de comunicación, en el trato que ha tenido esa gente a cruzar las fronteras, de cuando la gente venía, por ejemplo, de la guerra de Siria. La forma en la que los nombran, la forma en la que aceptan que hay que ayudar a esas personas, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Incluso gente diciendo de forma explícita el motivo de por qué es diferente, y es porque son de nuestra cultura y son de nuestra civilización, claro, y son como nosotros. Él es el como nosotros, son nuestros frente al otro, frente al de fuera. Es decir, no es que yo esté poniendo palabras, sino que hemos escuchado en medios de comunicación de diferentes países de Europa o incluso en Estados Unidos hacer ese tipo de afirmaciones. Entonces, y sin ningún tipo de... También hay que tener en cuenta que la deriva de ultraderecha en toda Europa es tan salvaje,
Es decir, partidos neonazis, neofascistas, en estructuras de poder, en segundos, terceros puestos en parlamentos, o gobernando como en Italia. Es decir, hace que todo eso se esté normalizando o se haya normalizado de una forma que da miedo, pero acepta ese discurso. Con lo cual, una vez que se acepta ese discurso, facilita que otro tipo de prácticas, mucho más de una violencia física mucho más explícita, se puedan llevar a cabo, porque hay un respaldo, por así decirlo, político. Incluso institucional, institucional, ¿no? de todo Como eso. que nadie te va a decir, hey, ¿por qué estás haciendo eso? ¿No? O sea, es lo que tenemos que hacer, pienso, ¿no? Entonces, pues ahí está esa diferencia del trato a unos o a otras personas, ¿no? Sí, sí, o sea, me encargué como de recolectar información, yo digo, pero el trato es muy distinto. O sea, claro, hay un migrante que es blanco, así como tú dices, ojos azules, rubio, no sé qué, y hay un migrante que es de piel oscura, que viene de África, que viene de Asia, no sé qué, es muy distinto. Pero entonces, ahora quiero, Pablo, que pasemos y te pido que te explayes lo que más puedas o lo que más quieras sobre las relaciones específicas de Francia con sus excolonias en África. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay ahí? Francia es una de las grandes potencias coloniales en África, ¿no? con Reino Unido. En el proceso de descolonización hay, según el país, diferentes procesos, desde la guerra de Argelia hasta los acuerdos que se llegan en Senegal, es decir, más violentos o menos. Pero Francia no termina de salir. Puede ser, a día de hoy, la figura neocolonial con más intereses o con más relevancia de poder en el continente. Cuando se producen esas independencias, esos procesos de independencia, se llega, Francia establece una especie de acuerdos con esas nuevas élites, que algunas son rompedoras, otras son más continuistas, según el país, pero es lo que han llamado como los pactos coloniales o acuerdos coloniales. Son determinados acuerdos en el que voy a facilitar o asumir o aceptar esa transición de independencia política, sobre todo más a nivel político, no tanto económico, pero bajo una especie de acuerdos que terminan beneficiando porque terminan dando un tipo de control de decisión a la larga y de enclaves a nivel de empresas y de posicionamiento de poder en esos países. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la moneda, Ajá. con el franco CFA. O sea, perdona, son los países que tienen la moneda que depende de su oro que está en el Banco de Francia, ¿no? Sí, ¿Es es así? decir, Francia termina teniendo el control de un porcentaje muy alto de las reservas de divisas de todos estos países. Luego hay algo curioso porque eso que se establece en un momento, luego por diferentes intereses, acuerdos comerciales y demás, ha habido otros países que no eran colonias francesas, pero que han pensado que asumir en su momento esa moneda les iba a beneficiar. Ajá. Por el tema de las inflaciones, por el tema de el mercado internacional, que es una moneda mucho más fácil que lo facilita, pero también ha habido otros que han ido dejando. Y en los últimos años ha habido un discurso muy fuerte, cada vez más fuerte, de establecer una moneda aparte y dejar esta moneda. Porque a día de hoy Francia puede tener el control de casi el 80% de las divisas, de las reservas de divisas de estos países. Es algo tremendo. Es decir, el control del tesoro. O sea, vamos, para que el que no lo entienda le quede todo. Eso es como, por ejemplo, si Colombia, el control de la moneda de Colombia estuviera, no sé, en España todavía, de las reservas, digamos. Sí, O sea, que en un porcentaje muy alto. Exacto, que nuestra moneda, digamos, el peso, no esté sustentada en una riqueza que esté aquí, sino que está allá. Es como si España mantuviese las pesetas, Ajá. no tuviese el euro como tal y no solo Colombia, ¿no? Sino muchos países de la región.
dependiesen todavía y tuviesen que el control del tesoro de esos países dependiese. Eso es una relación y una consecuencia de los diferentes elementos de esos pactos, Sí. por así decirlo. Luego está el tema de los recursos naturales, que con el tiempo, desde las independencias ahora, pues ha habido nuevas fuentes de recursos naturales, nuevos recursos naturales que se han conocido, aparte de lo que ya se conocía, sobre todo con el tema del oro o el petróleo, pues luego han ido surgiendo nuevos. El tema del uranio, caso de Níger ahora mismo, el tema del oro, el tema del petróleo. Y claro, ¿qué pasa? Que ese poder, ese control de poner y quitar o mantener a las élites políticas de determinados países, porque para mantener esos acuerdos y esa presencia de Francia, Tienes que mantener tus aliados. incluso a nivel militar, muchas veces incluso con la lógica, con la instrumental, el discurso de como hay conflictos, el tema del terrorismo y demás, pues la presencia militar francesa, ¿no? Eso en los últimos años ha ido cayendo porque sobre todo las poblaciones, las sociedades más jóvenes están muy cansadas de eso. Han ido asumiendo un discurso que posiblemente también lo había antes, pero a lo mejor no tan marcado, sobre todo de gente joven que se daba cuenta y quería romper con todo eso, ¿no? Con una presencia de tropas francesas en Mali que terminaban matando, por ejemplo, también a mucha gente, es decir. Y nos encontramos en la actualidad que determinados países han dicho hasta aquí. Entonces, Francia se está viendo empujada, por así decirlo, está perdiendo un peso político. Es cierto que lo está intentando ganar en otra África, por así decirlo, en la que no tenía tanta presencia. No es que esté desapareciendo, pero en muchos de esos territorios, sobre todo en el Sahel, está perdiendo el apoyo simbólico, la carga simbólica de la Franca África. Sí. Está muy, muy, muy cuestionado. Y los nuevos líderes africanos que hemos visto en Mali, en Burkina Faso, ahora en Níger, y proyectos de líderes que están, por ejemplo, en Senegal, aunque esté encerrado, pero es decir, figuras políticas que con discursos muy en contra de la presencia de África y señalando todo ese vínculo colonial, ¿no? Y cómo la situación de estos países, que son a nivel de recursos de los más ricos del mundo, pero a nivel de pobreza de los más pobres del mundo, está marcada por toda esa geopolítica francesa. Cuando se hablaba de Guerra Fría en su momento, esa guerra no era fría dentro del continente africano, porque la guerra como tal estaba en Angola, estaba en Mozambique, donde estaban poniendo los muertos en ese periodo. Ahora, esa guerra fría que se menciona, ¿no? Esa nueva guerra fría, yo creo que puede volver a situar un escenario de guerra real entre bloques en África. En África. Allá iba. En ese contexto, entonces, ¿cómo entra China ahí? ¿Cómo entra Rusia ahí? ¿Cómo entra Estados Unidos en esa relación de poder ahí, en esto que digamos que ese pedazo de África, ¿no? Que lo tengo entendido, ¿no? Como África del Norte, el Sahara, el Sahel, o sea, ¿qué pasa ahí en relación con esas otras potencias? Bueno, por terminar un poco lo anterior, para dar paso a esto, sí, hay que hablar del tema de la deuda. Ese proceso de independencia, no solo con Francia, sino en general, con el norte y occidente, lo que hace es generar una deuda irrisoria a todos los países africanos. O sea, que están endeudados, totalmente endeudados. Es más, toda la ayuda que se dice, la ayuda al desarrollo que llega, lo que te dan por un lado, te lo quitan absolutamente por el otro. Y ahí viene también, no solo en América Latina, no solo en África, sino en América Latina y demás, por eso el discurso, por ejemplo, a día de hoy de Petro, de la condonación de la deuda y demás, de cómo el norte sigue sometiendo a partir de la deuda tanto, es que es el elemento clave de sometimiento de todos estos países. China
desde hace ya unas décadas, empieza a generar otro tipo de presencia, en el que no interfiere a nivel político, no tiene un interés político, pero sí un interés comercial, a través sobre todo de, de apoyo en infraestructura. Aquí entonces se habla mucho de la presencia, si es neocolonial o no, de China, porque cómo interfiere o no, una cosa que ha cambiado un poco, pero no hay que negar que sobre todo en un principio esa presencia china era una presencia que empobrecía muchísimo y que incluso usaba una mano de obra china dentro de África, ¿no? Y que tenía también mucho que ver con el tema de la explotación de los recursos que terminaba enriqueciendo. Pero ha sido una lógica diferente que ha permitido en determinados países generar infraestructura. Además, por mucho de que se hable, no, de que todo lo chino se cae, al contrario, es de las mejores infraestructuras que hay en el mundo y por eso China está donde está ahora. Y si quieres que alguien te haga un puente O un tren de alta o un tren de alta velocidad, velocidad, que lo haga China. que lo haga China. Entonces, ese peso comercial de una mano de otro que te llega por otro lado y que no va a interferir y ni te va a generar una presión política porque China no va a meterse si cumples derechos humanos o no o cosas así. Mientras no lo jodas a ellos. En un primer momento la presencia militar en China hasta hace nada no tenía, la presencia militar que tenía China era a partir de las Naciones Unidas, pero no como presencia de ejército nacional. Sí. Es ahora que hace nada tiene una primera base. Eso supone un reto para la presencia de Estados Unidos y Occidente, porque se ve que el acuerdo comercial se va por el otro, entonces pierde todo ese poder y esa influencia que a día de hoy es inmensa en China. Rusia llega un poco más tarde y empieza a llegar ahora de otra forma, una forma tibia y que va un poco de las dos manos. Y es precisamente la presencia militar rusa, sobre todo a partir de los grupos como Wagner y todos estos, es decir, no directamente Sí, no es que mira, ahora soy ejército Wagner, ruso, pero que determinados países, Mali, ahora se habla, ¿no?, de cómo puede parar Níger, han asumido que esa presencia militar es mucho más acorde a sus intereses, o por lo menos en una primera instancia. Pero luego se verá o no, porque no es cuestión de defender ningún grupo paramilitar como es Wagner o demás, ¿no? Pero eso choca totalmente con la presencia militar de Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de Níger. ¿Por qué a Estados Unidos también le interesa? Porque tiene una de las bases militares más grandes del continente. Está en Níger. Ajá. Si Níger echa a Estados Unidos y lo que acepta es la presencia militar rusa, es un cambio brutal. Grandísimo. Sí. Entonces, claro, las tensiones geopolíticas, por un lado a nivel comerciales y luego de control del territorio militar, todo bajo la lógica también de la guerra contra el terrorismo, porque todo esto termina generando unos vacíos de poder tan grandes que lo que está creciendo es Boko Haram, lo que está creciendo es Al-Qaeda y determinados otros grupos, incluso poco a poco estableciéndose presencia de ISIS y Daesh en esos territorios, ¿no? Entonces eso es lo realmente peligroso, que entre todo este juego sigue la gente muriendo por un lado o por el otro y por lo pronto generando más empuje migratorio. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la relación de los países africanos entre sí mismos? Pues está la figura de la Unión Africana, que es muy criticada por muchos, al considerar que depende, como la Unión Africana lo forman los líderes africanos y muchos de estos líderes, pues como estábamos hablando, han sido puestos o depuestos por países del norte y beben de esos mismos intereses. Entonces, por ejemplo, nos encontramos ahora con el tema de Níger, que la Unión Africana ha condenado el golpe de Estado
y ha sacado a Níger de la Unión Panafricana, de la Organización Panafricana. Esto que lo puedes entender o no, es llamativo cuando no se ha hecho en muchos otros golpes de Estado, en situaciones de vulneración de derechos como puede haber en Senegal, como ha habido en otros países. ¿Por qué en este caso sí y en los otros casos no? Porque ECOWAS, que es la organización económica de Occidente, ¿no? Sí, de los estados africanos de Occidente, está Nigeria, se plantea una intervención militar, en este caso, y no en muchos otros. ¿Y qué relación tiene esos intereses demandados por lo que veníamos hablando de Francia y Estados Unidos? Entonces, la independencia como tal, ¿dónde está la Unión Africana para condenar a Obiang, que es la dictadura más larga del continente, en Guinea Ecuatorial? ¿Dónde está la Unión Africana cuando se habla de, a día de hoy, en Senegal, lo que está haciendo Macky con la detención de presos políticos, asesinatos masivos en las protestas en las calles de Senegal y demás? Entonces, es una unión de élite, no es una unión de los pueblos africanos. Y yo creo que esa es la lógica del panafricanismo, ideológica de Nkrumah y demás, no está representada ahí. Representan unos intereses de los líderes, de los presidentes políticos que a la vez defienden esos intereses de la gente de fuera. O sea, un poco, creo que se infiere con todo lo que has dicho, pero creo que este sometimiento africano es imposible sin las élites locales. Totalmente. Sí, claro. O sea, no creo que se pueda entender el saqueo y la expoliación sin que haya gente local de África. Y toda la responsabilidad que tienen esas élites ahí. Es decir, cuando se habla de la situación de estos países, de causas externas y causas internas. No es cuestión ni siquiera de valorar cuál tiene más peso otro, sino que están totalmente vinculadas. Y no se entienden las unas y las otras, y sin ese proceso histórico de cómo se asientan determinadas figuras políticas en determinados países. Burkina Faso, cuando llega al poder Thomas Sankara, con una lógica diferente, le asesinan. Entonces, ¿cuántos presidentes de países africanos han sido asesinados en las últimas décadas desde las independencias? Decenas. Entonces, cuando no cumplían esos intereses, o se les ha expulsado por una vía o por otra. Si no está la Corte Penal Internacional, que bebe de determinados intereses, y lo único que se centra es en líderes africanos, básicamente, en políticos africanos para condenarlos. Para condenarlos y tal. No, sí, porque ¿sabes qué pasa, Pablo? Y es una cosa que hablamos mucho con los pelados, y también es esta postura un poco, yo lo digo como academicista, pero no es una palabra real, sino que siempre se entiende como esa relación de África, la pobreza, por factores siempre externos, ¿no? Es que a África la someten, a África la no sé qué, pero ¿qué responsabilidad recae sobre los propios africanos? Evidentemente pienso que las externas son mucho más pesadas que las internas, pero también creo que es importante saber o reconocer que ahí, lo que decía al principio, que ahí pasan cosas, ¿no? También es un poco, hay que dejar claro una cosa. Cuando yo creo, y esto es una opinión totalmente personal, como casi todo lo que estoy diciendo, pero que cuando desde fuera se habla, desde a lo mejor una lógica crítica del continente, se pone mucho énfasis en los factores externos. Y me parece lógico que sea así, porque también son en los que por lo menos tenemos la capacidad de responsabilidad política, ya que nosotros elegimos a los líderes políticos que llevan determinadas políticas y relaciones internacionales con esos países. O sea, que al final también tenemos una vinculación, una responsabilidad política. Eso por un lado. Y dos, también se piensa muchas veces desde fuera que las sociedades internas de estos países están todo el rato mirando a lo que pasa fuera, a lo que decimos fuera, y nunca hacen responsables a sus propios líderes. Y eso no es verdad. Yo no me imagino a
a una persona de Nigeria pensando constantemente en qué hace el Reino Unido o Estados Unidos bajo su situación. Ellos demandan a sus gobernantes. Claro. Entonces, pero desde fuera parece que ellos nos están señalando, ¿no?, al norte constantemente. Porque también una parte de eso tiene que ver con el eurocentrismo, como si fuésemos el centro de todo, y en el egocentrismo o de infantilización. Claro. Eso pasa también con América Latina. Entonces, desde España, la idea de que vienen aquí los españoles y es que están todo el rato, parece que todos sus males somos nosotros y no se centran en sus propios gobernantes. Y eso no es verdad. Yo viviendo aquí, la gente de lo que habla es de la gente a la que puede votar además. Lo otro tiene que ver pues, o con una conciencia política o también pues, con determinadas narrativas y también con una realidad, y es todavía la presencia empresarial y de lobista y demás que pueda tener España u otros países en América Latina. Pero la gente de sus propios países, de cualquier lugar del mundo, a los primeros que responsabiliza son a sus gobernantes. Y por eso, en este caso, Níger lo deponen, es decir, hay un golpe de Estado, pero con un golpe de Estado que ha tenido un apoyo y que está teniendo un apoyo local importante. Claro. No te voy a decir mayoritario porque no lo sé y se hablan de cifras y demás, pero sin ninguna duda un apoyo local muy importante. Ese apoyo local es uno para responsabilizar a esa persona que estaba ahí. Más si tiene determinadas relaciones de privilegio económicas con actores externos, pero quien responsabiliza es a la gente interna. Y eso no implica negar todos los factores internos que tienen todos los países sobre su cotidianidad y su situación sociopolítica. Sí, porque ahora que tú hiciste esa conexión, y yo creo que ese va a ser el último tema por cuestiones ya de tiempo, pero ojalá tengamos una segunda, es que a nosotros nos pasa mucho en Colombia también. Siempre, así como tú dices, evidentemente la condición de Colombia responde a una dinámica internacional, es decir, lo que nos pasa con el narcotráfico, lo que nos pasa con la cuestión migratoria, ahora lo que pasa con Venezuela, pero evidentemente nosotros tenemos una responsabilidad como colombianos con las cosas que hacemos. O sea, sí, una cosa no quita la otra. Y en el caso de África, más aún porque África es un continente. Y eso es una cosa que siempre decimos, es que África no es el país, no es un país. Son muchos países. Son muchos países, o sea... Con realidades muy diferentes. Con realidades muy diferentes, con culturas muy diferentes, con climas muy diferentes. O sea, no es lo mismo estar en el Sahel que estar en el Sahara o estar en Johannesburgo. Porque... Y con eso quiero ligarlo porque ya tú con 7 años en Cartagena creo que has bebido lo suficiente como para saber cómo se nombra África desde acá. O sea, ¿cómo piensas tú que aquí se nombra África o se denomina África? Es lo que te digo, para mí es una cuestión de conveniencia política de saber qué señalar de África. ¿Qué nos conviene políticamente hablar de África? Ah, sí, hablemos de la cultura. Hablemos de que somos afrodescendientes, no sé qué, pero nadie dice, mira, en África está pasando esto. Eso es una postura mía y yo siempre la digo y creo que queda un poco mal, pero quiero escuchar, desenvolviéndote en este ámbito, ¿cómo crees tú que ven a África desde acá? Las realidades africanas, yo creo que el mejor ejemplo lo hemos tenido hace pocos meses y es cuando Francia Márquez decidió irse a hacer el primer recorrido de una vicepresidenta a países africanos y cuál ha sido la forma en la que los medios de comunicación han tratado eso y de determinados políticos. Uno de qué sentido tiene. ¿Para qué? ¿Para qué? Ese gasto. ¿Qué podemos sacar de ahí? Es decir, es tan lejano y debe haber una concepción tan racista y tan terrible para que un recorrido político, una agenda política en 3-4 países de donde sea tan señalado como no ha habido nunca. Eso tiene que ver, uno, con lo que se piensa de África y dos, con la figura de Francia Márquez en sí por el hecho de ser una mujer negra. La persona que cualquier cosa que vaya, decisión que vaya a tomar, Francia, ya, listo. Más allá de que se pueda equivocar o no, pero va a haber un cuestionamiento constantemente implícito en su propia figura. Pero si eso más se vincula a África, es lo que hemos visto. Al principio mencionabas tú de cómo se ve como si fuese la misma África del siglo XIX o demás, del siglo XVI. Totalmente esencializada.
Y yo creo que en muchos sentidos es así. También creo que hay que diferenciar en cómo en su conjunto se puede percibir África y cómo las poblaciones afrodescendientes tienen una relación histórica y emocional muchas veces, política con África. Porque creo que es diferente la forma en la que una persona blanca, blanco-mestiza, se relacione o piense o conceptualice África o determinados países con una persona afrodescendiente. Creo que será en la mayoría de las veces diferente. No quiere decir que esa persona afrodescendiente no vaya a esencializarlo también. Porque sí, también porque es una herida abierta. Que no ha habido reparación ni ha habido negación. Entonces, va a haber siempre unas tensiones emocionales muy interesantes de lo que quieres que sea África, de lo que realmente es y de lo que fue. Exacto. Y de cuál es tu conexión con eso. Pero el hecho de que no haya a día de hoy, o no haya habido hasta día de hoy, en el caso de Colombia, porque en otros países, Cuba, por ejemplo, sí ha tenido una relación muy fuerte con África. Pero esa conexión ni siquiera a nivel cultural del cine africano que ha podido llegar aquí, o el cine colombiano que haya podido llegar a África, de la música africana cuando ha venido aquí, ha venido a través de la música anglosajona o de las Antillas con el tema de champeta, pero que es algo muy local y muy específico. Pero no ha habido lo que se diría una cooperación sur-sur directa, bilateral, ¿no? entre Colombia con diferentes países africanos. Eso implica también que hay un desconocimiento tal, y la gente lo que sabe de África, de los diferentes países, es lo que los medios de comunicación le han dicho, que son los primeros que esencializan, criminalizan y mantienen todavía toda la lógica civilizatoria, ¿no? Incluso de las tribus y demás, que pues, la gente al final sabe lo que se imagina o lo que le dicen. Es muy difícil que puedan saber algo. Pero de aquí o de cualquier lado, porque la información que llega del continente es siempre ni siquiera narrada por ellos mismos, porque no son los africanos contándonos cómo es África, sino gente de fuera contando lo que entienden por África. Entonces, creo que hay muchísimo desconocimiento, pero como habría incluso desde Europa también hacia ese continente. Pero existe esa relación histórica, emocional y política, y que yo creo que lo que hizo Francia Márquez da pie a un cambio muy importante, de un acercamiento, y ni siquiera solo meramente cultural, porque si no, hablemos de lo importante, de lo económico y de lo político. Lo político, que es es lo realmente importante, man. Y cómo Petro hace unos meses habló del Sáhara y de la situación del Sáhara, y todavía la relación colonial con España, y cómo España acaba de vender a Marruecos el Sáhara. Y Petro lo mencionó en la cumbre iberoamericana. Eso es muy importante, y eso no había pasado. No, y para esta gente el Sáhara, ¿qué es eso? Aquí, el Sáhara Occidental. No, por eso, sí, por aquí la gente del Sáhara, ¿qué es eso? O sea, esa vaina que es un desierto, que, o sea, como que no tienen ni idea. A mí me parece, es decir, entiendo explicable la desconexión que puede haber. También porque estos países tienen sus propias realidades tan complejas. Muchas veces permitirte pensar en otro lugar parte también de un privilegio, de que tienes una seguridad de algo, y que... Es decir, si la gente, yo creo que muchas veces desconoce porque los medios de comunicación y demás nos vuelven ignorantes de nuestro propio contexto local. Mismo, man. Y por eso se vota como se vota y tomamos decisiones políticas como las tomamos, que como para pensar en qué estaba pasando en el Chad o en Sudán del Sur. Hola, qué sé yo. Entonces, sí, entiendo perfectamente. Pablo, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes con la charla? ¿Bien? Bien. Tengo un poco de sed, me falta agua. Ah, sí, pero ni agua ni nada. Se me ha olvidado sí, a mí traerla. No, también se nos olvidó. Me estoy quedando sin teníamos que volver a la vaina de la fría, pero bueno. Ahora nos tomamos un ron, si no o algo. No joda, demasiado interesante. Yo sé que hay muchas cosas por seguir hablando. No, me he sentido muy bien. Este capítulo tiene que haber segunda parte, Pablo. Encantado. Tiene que haber segunda parte.
Suscríbanse, sigan a Pablo, que Pablo escribe. Suscríbanse. Sí, Suscríbanse. ¿Dónde se tienen que suscribir? en Mínimo Podcast. Mínimo Podcast. Mínimo Podcast. Mínimo Ahí. Podcast, suscríbanse. Ajá. Y consideran que Pablo es un escritor y acaba de lanzar su último libro sobre baloncesto y racismo. Y me gusta la portada. Ya se consigue en Colombia en alguna librería. Haz tu promoción. Y en aquí. breve se estará en la librería de la Merced. No, ahí está, perfecto. Gracias, papá. Gracias, compa.